xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Día a día, hoxe e mañán tamén. Xuntos e que sintan todos que si van xuntiños temos máis camiños para facelos ben. Xuntos non habrá quen poda, miña nai querida, só sabemos ben. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Día a día, hoxe e mañán tamén. Xuntos e que sintan todos que si van xuntiños temos máis camiños para facelos ben. Xuntos non habrá quen poda, miña nai querida, só sabemos ben. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Día a día, hoxe e mañán tamén. Xuntos e que sintan todos que si van xuntiños temos máis camiños para facelos ben. Xuntos non habrá quen poda, miña nai querida, só sabemos ben. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén.
vida día a día, hoxe e mañán tamén. Xuntos e que sintan todos que si van xuntiños temos máis camiños para facelos ben. Xuntos non habrá quen poda, miña nai querida, xa o sabemos ben. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Día a día, hoxe e mañán tamén. Xuntos e que sintan todos que si van xuntiños temos máis camiños para facelos ben. Xuntos non habrá quen poda, miña nai querida, xa o sabemos ben. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Día a día, hoxe e mañán tamén. Xuntos e que sintan todos que si van xuntiños temos máis camiños para facelos ben. Xuntos non habrá quen poda, miña nai querida, xa o sabemos ben. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Día a día, hoxe e mañán tamén.
Xuntos e que sintan todos que si van xuntiños temos máis camiños para facelos ben. Xuntos non habrá quen poda, miña nai querida, só sabemos ben. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Día a día, hoxe e mañán tamén.
tendrás que subir, abajo no puedes estar, ¿vale? ¿Puedes grabar el vídeo? Al vídeo no. Está arriba, ¿vale? Se jode, ¿verdad?
Buenas noches, boas noites a todos, a todas, aos que estades aquí, aos que estades fora. De verdad, esto es alucinante. Gracias, gracias, de verdad. Somos una gran familia y lo estamos demostrando. Bienvenido, presidente Feijóo. Bienvenido a esta que es tu casa, y te lo voy a decir porque somos amigos y compañeros. Eres el presidente que España necesita y necesitamos que lo seas cuanto antes. Bienvenido, querido Alfonso Rueda, a esta ciudad presidente. Bienvenido a esta ciudad que sé que quieres tanto y que se te quiere tanto. Coruña ciudad y Coruña provincia van a responder. No tengo ninguna duda que van a responder, porque hemos trabajado mucho. Por eso yo quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todos vosotros, a todos los que estáis aquí, a todos los que estáis fuera, escuchando en las pantallas, a todos los que estáis trabajando la campaña, los que estuvisteis por la calle repartiendo, los que estuvisteis ensobrando, los interventores, los apoderados, los simpatizantes, los afiliados. Gracias a vosotros y a vuestro trabajo, Alfonso Rueda será el presidente de la Xunta de Galicia. Y por supuesto, también tengo que dar la bienvenida a nuestro presidente provincial y número 1 por la candidatura, Diego Calvo, y a los demás miembros de la candidatura que le acompañan: Etel Vázquez, Miguel Corgos, Chus Lorenzana, Gonzalo Tenor, Roberto Rodríguez y Nazaret Zendán. Sin duda, tenemos la mejor representación. Y permitirme también, por respeto y deferencia, un saludo especial a Romay Mecaría, que siempre estás, siempre nos acompañas y eres un ejemplo para todos. Mirad, el próximo domingo sin duda nos jugamos mucho. Nos jugamos que en Galicia haya un gobierno multipartito o un gobierno del Partido Popular. Y todos sabemos lo que ha pasado en esta campaña. Un partido socialista que utilizaba el eslogan "Desta vai", y para mí que desta avance, porque no han hecho ningún tipo de campaña y no han dado la batalla por Galicia, porque a Galicia no les interesa. Al Partido Socialista lo único que le interesa es que no gobierne el Partido Popular, y solo les interesa para mantener no el gobierno, sino para mantener el poder en la Moncloa. Y por supuesto que nosotros le vamos a dar este próximo domingo una lección que va a ganar el Partido Popular. Que ellos se han vendido a los nacionalistas, se han vendido a los independentistas. Y yo quiero recordar que este Partido Socialista, que hoy no lo reconoce nadie, fue el partido que ha permitido, por ejemplo, que Bildu gobierne en Pamplona. Es este Partido Socialista que ayer en el Parlamento catalán rechazó una propuesta de apoyo a la Guardia Civil. Y es el partido que votó en contra de que la Guardia Civil sea una profesión de riesgo. Solo les interesa el poder. Y luego, por otro lado, está el Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón. A mí eso me dicen es que está el blanqueamiento, Ana Pontón, pero vamos a ver, no la hemos escuchado durante 20 años en el Parlamento. No sabemos quién es Ana Pontón. Lo tenemos muy claro. Es un partido, en primer lugar, que hay que decirlo, independentista.
que busca la independencia de Galicia. Es un partido que pretende la eliminación de las provincias, que pretende la eliminación de las diputaciones. Es un partido que pretende la inmersión lingüística. Cada uno fala como quere. Non hai que impoñer o idioma a nadie, a ninguén. Falemos galego, falamos castelán, nos entendemos igual todos. Non hace falta imposición, queremos liberdade. Es un partido que tamén está en contra da Constitución, non quere respetar ao Tribunal Constitucional. Ese partido é o que quere gobernar Galicia. Ese partido non se identifica con Galicia ni con os galegos. E nadie nos va a dar aos galegos e aos do PP lecciones de galeguismo. Lo tenemos moi claro. Y frente a todo esto tenemos el Partido Popular y Alfonso Rueda. Yo quiero agradecerte, Alfonso, la apuesta que siempre has hecho por esta ciudad, las grandes inversiones de la Xunta, los 450 millones que para el CHUAC, que por cierto, los del bloque siempre supusieron. Y ese proyecto salió gracias a que el Partido Popular, y aquí está Rosa Gallego, y con todos los concejales que en su momento apoyaron lo que el bloque se ponía en contra. La intermodal, la fachada marítima, la ciudad de las TICs, las viviendas de Susán, tantas cosas que demuestran que quieres a La Coruña y estás comprometido con La Coruña. Pero mirad, a mí solo me dieron 3 minutos, yo no sé si me pasé, pero no me voy a bajar de aquí ahora. Quedan 2 días. Hoy acaba la campaña, pero quedan 2 días. 2 días muy importantes, ¿eh? Mañana todos vamos a ir a comer con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, iremos a tomar unas tazas, y haremos muchas cosas. Mañana, por supuesto, también podemos convencer. También podemos convencer que la mejor opción, sin duda, para Galicia es Alfonso Rueda, es el Partido Popular. Y solo tenemos que decir unas cosas. Que Alfonso Rueda es el único presidente que quiere ser presidente de todos los gallegos. Voten a quien voten. Que Alfonso Rueda tiene un proyecto para Galicia que se siente orgullosa de esa Galicia que se siente orgullosa de sí mismo. Que Alfonso Rueda tiene un gobierno estable, un gobierno que apuesta por la convivencia y por la moderación, que no busca el confrontamiento o el enfrentamiento entre los gallegos. Que Alfonso Rueda quiere un gobierno innovador, quiere una Galicia una Galicia que esté unida, una Galicia plural, una Galicia diversa, pero sobre todo una Galicia innovadora, que apueste por el futuro, pero sin perder de vista sus tradiciones. Y también quiere una Galicia potente, una Galicia que se levanta todos los días a trabajar, pero que también nos gusta divertirnos y pasarlo bien. Y sobre todo una Galicia que rueda, una Galicia que mientras Galicia ruede, Galicia avanza. Y si Galicia avanza, A Coruña avanza. Y esto solo lo puede conseguir un gobierno del Partido Popular, un gobierno de Alfonso Rueda. Mucho ánimo a todos. El domingo todos a votar. Lo vamos a conseguir. Y el domingo por la noche lo vamos a celebrar. Y el lunes, como suele hacer el Partido Popular, nos vamos a poner de nuevo a trabajar. Muchísimas gracias a todos. ¡Ánimo! Muy buenas tardes, Coruña, ¿cómo estamos? El último día de campaña, ¿cómo estamos? No oigo a los que están fuera ni a los que están detrás, que hay un montón de gente. Muchas gracias por venir hoy aquí y estar con nosotros. Y perdón por no tener más asientos aquí dentro y por no poder estar todos juntos, pero os queremos agradecer a todos pues que nos hayáis dado tanta fuerza durante toda la campaña, que nos hayáis acompañado, que hayáis estado con nosotros, que cada vez que necesitábamos aliento y fuerza, ahí estaban los afiliados del Partido Popular, ahí estaban los simpatizantes del Partido Popular, ahí están los 3.300 interventores y apoderados del próximo domingo. Muchísimas gracias a todos. Y lo decía Miguel, nos quedan 4 horas de campaña electoral, pero nos queda un sábado y nos queda un domingo que también es intenso y en el que también esperamos mucho. Pero en total nos quedan 2 días. 2 días
Solo 2 días para volver a ganar las elecciones en Galicia. Solo 2 días para volver a hacer historia. Solo 2 días para tener la primera mayoría absoluta de Alfonso Rueda. Solo 2 días para seguir trabajando por Galicia. Solo 2 días para poder celebrarlo todos juntos el domingo. No puedo saludar a todos, pero sí me vais a permitir que salude de manera especial a 2 personas. A la primera de ellas, a nuestro presidente Feijóo. Gracias, presidente, por tu trabajo en Madrid, por ser la esperanza de millones de españoles y, sobre todo, quiero que sepas que estamos muy orgullosos de tu trabajo y de todos los gallegos que te acompañan en Madrid. Pero si en esta campaña alguien ha dado todo, si en esta campaña alguien se ha recorrido más kilómetros que nadie, si en esta campaña alguien ha estado, no voy a decir los 313, pero casi todos los ayuntamientos de Galicia, ese es nuestro presidente Alfonso Rueda. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu trabajo, por dirigir este equipo, por ser un buen presidente, por hacer posible que Galicia siga apostando por el sentidiño y por hacer posible una nueva victoria del Partido Popular el próximo domingo. Muchísimas gracias por todo ese trabajo. Y en ellos, muchísimas gracias, como decía antes, a todos. En esta campaña vimos, mejor dicho, de todo. Vimos todos los actos del Partido Popular, donde fuimos presentando propuestas y donde al mismo tiempo hacíamos también balance de todo lo que hemos hecho en estos años. Hablamos de familia, de conciliación, hablamos de las escuelas infantiles gratuitas, de las casas niños, de las casas do mayor, de las actividades extraescolares. Todo esto es gratuito. Pero todo esto solo ocurre en la Comunidad Autónoma de Galicia y en ninguna otra de toda España. Eso es de lo que hemos estado hablando durante la campaña y de lo que nos sentimos orgullosos. Hemos estado hablando de los mayores, de las ayudas, del transporte, del deporte también para los mayores. Hemos estado hablando de educación, hemos estado hablando de sanidad. Hemos escuchado muchas mentiras de sanidad. Invertimos 1.300 millones de euros más que en la época del bipartito y trabajan 7.000 personas más que en la época del PSOE y del Bloque. Y aún así tenemos que escuchar las tonterías que dijeron durante toda esta campaña. Y estamos haciendo un hospital en Coruña que cuesta 450 millones de euros. Eso sí que es preocuparse por la sanidad de Galicia, preocuparse por la sanidad de Coruña. Pero aprovechando que estamos en carnaval, a algunas se le ha caído la careta de moderada. Es verdad que intentaron cambiar las formas, pero no lo consiguen porque a los gallegos no se engaña tan fácil. Y todos nos dimos cuenta de que seguen sendo os de sempre. Os que levan no mismo programa as cousas de hai 40 anos. Cando eu era un cativo pequeno, o Bloque xa falaba da independencia, xa falaba da policía e a Guardia Civil fora de Galicia, xa falaba da imposición do galego, xa falaban de todo isto. E 40 anos máis tarde, siguen falando do mesmo. E Galicia leva 40 anos dicindo cada vez que lle preguntan que non nos interesa la independencia, que queremos y apreciamos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que tenemos 2 lenguas y que somos tan gallegos como españoles. Y el próximo domingo los gallegos van a decir lo mismo. Van a decir lo mismo. Van a decir que queremos estabilidad, que queremos la forma de gobernar que hemos tenido hasta ahora. Van a decir que queremos seguridad y tranquilidad. Claro, ¿cómo se puede gobernar si no tenemos eso? Van a decir que queremos experiencia, van a decir que queremos sentidiño, algo que parece que no entienden algunos gallegos. Algunos hablan de recuperar impuestos. Ahora dicen que cuando alguien muere quiere que sus hijos paguen. Y nosotros ya hace años que dijimos que cuando se hereda algo que los padres han trabajado toda la vida, han sudado y han pagado impuestos mientras vivían, no tiene sentido que los hijos vuelvan a pagar. El Bloque quiere volver a ponerlo. Y nosotros decimos que no, que con nosotros no. Es más, cuando herede un sobrino de un tío, también queremos que tenga ventajas fiscales. Faltaría más, ¿cómo no lo vamos a querer? Y voy terminando. Ayer Sánchez vino a Coruña. Lleva viniendo muchos días. La verdad es que no sé para qué.
No riáis, no riáis. Ojalá hubiese traído algo. Y ayer hubo dos noticias en relación a esta visita. La primera es que fue a un complejo deportivo aquí en la ciudad de La Coruña, el complejo deportivo de A Torre, a tirar unos tiros a baloncesto con el candidato socialista, no me acuerdo el nombre. No, era verdad, era verdad. Y... No, eso no era el chiste, no era el chiste. Y la verdad es que fueron a tirar unos tiros y los usuarios del complejo deportivo de La Torre aplaudieron todos. Están encantados. ¿Sabéis por qué? Porque llevaban años sin limpiarlo y ayer el ayuntamiento por la mañana mandó una cuadrilla y limpiaron todo. Estaba todo reluciente. Ya hemos recibido peticiones. Hemos recibido peticiones para que visite otras instalaciones deportivas de la ciudad. Los usuarios se lo agradecerán. No le van a votar, pero se lo van a agradecer. Y la segunda noticia de la visita es que dijo que solo habría cambios si lo lideraba el Partido Socialista. Y yo ya sé que no me va a atender ni a hacer caso, ni no me va a leer en ningún sitio. Pero yo le quiero decir que el cambio está aquí. Se llama Alfonso Rueda, lleva 2 años gobernando y va a tener la siguiente mayoría absoluta. Y los gallegos se lo van a decir el próximo domingo. Termino. Yo os quiero pedir el voto a todos los que estáis aquí, que me da la sensación que estáis convencidos. Pero quiero que nos ayudéis a pedir el voto a toda la gente que no quiere replicar en Galicia lo que Sánchez hace en España, a la gente que votó al PP, pero también a la gente que normalmente igual se abstiene y se quiere quedar en casa. Es el momento porque Galicia los necesita. También a la gente moderada del Partido Socialista que no entiende la deriva que ha tomado, que no entiende que después de todo lo que diga el bloque, el Partido Socialista pues se haya rendido y solo pida prácticamente el voto para el bloque nacionalista gallego. Podemos aglutinar el voto en torno al PP de todos aquellos gallegos que no se sienten independentistas. Y eso es importante. Yo le quiero pedir el voto a todos, a los que estáis aquí, a los de la segunda fila, a toda la candidatura que tenemos aquí, allí, aquel, al otro, a los de allá arriba también les quiero pedir el voto. Si juntamos ese voto, como dice nuestro lema, entonces estoy seguro de que el próximo 18, el próximo domingo, vamos a tener una gran victoria. Vamos a tener la primera mayoría de Alfonso Rueda, porque Galicia funciona y lo que funciona no se toca, lo que funciona se vota. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Queridos amigos y queridas amigas, queridos compañeros, quiero deciros en primer lugar que he disfrutado mucho durante todos estos días haciendo una campaña en casa y quiero deciros también que me he sentido como siempre entre vosotros y en consecuencia tengo un lamento y es que lamentablemente, valga la redundancia, solamente quedan 4 horas de campaña. Eso es una mala noticia. Pero tengo una buena, y es que la gente que está aquí en Palesco, en Coruña, tanto las que estamos aquí, las 2.000 personas que nos estamos viendo, como los compañeros y compañeras que están en las otras salas, todos somos más de los que ha traído el Partido Socialista Obrero Español en los 15 días de campaña. Somos más los que estamos aquí que los que ha traído Sánchez en 15 días de campaña. Lo lamento por el Partido Socialista, pero es verdad. Amigos, hemos vivido estos días experiencias intensas, seguro que sí, y también hemos vivido recuerdos a unos más o menos intensos. Pero desde el mitin de Lalín, donde nos vimos mucha gente,
hasta el mitin de la Plaza de Toros de Pontevedra, donde nos vimos más gente, os puedo asegurar que lo que he sentido en Lalín, en Pontevedra, pero también en Coristanco, y también en Sarria, y también en Viveiro, y también en Toén o en Castro Caldelas, donde tuve ocasión de hacer un mitin a 100 metros del ministro más patriota de España, que es el señor Marlaska. Pues tengo que deciros que hoy, desde aquí, veo más presidente que nunca Alfonso Rueda. Más presidente que nunca Alfonso Rueda. Hay muchas razones para estar ilusionados y para estar esperanzados. Y solo la división del voto o el exceso de confianza puede frustrar nuestra ilusión. Que nadie que quiera una Galicia unida, que nadie que quiera una Galicia libre, sin divisiones y sin exclusiones, que nadie que quiera una Galicia de todos, una Galicia que funciona, si quiere, si puede, sin votar al Partido Popular de Galicia este domingo, no la va a tener. Ahora bien, si votamos el domingo al Partido Popular, os aseguro que esta Galicia seguirá funcionando a más revoluciones, porque ha hecho mucho en los últimos años, que Galicia seguirá marcando la pauta de la política autonómica en toda España, que Galicia hablará y hablará con fuerza de lo que piensa del gobierno de Sánchez y que entre todos le diremos al conjunto de los españoles que aquí hay un pueblo de pie, que no le tiene miedo a nada, que queremos seguir viviendo juntos y que somos gallegos españoles. Gallegos y españoles. Ahora, que no nos engañen. Si los gallegos quieren una Galicia unida, si los gallegos quieren que no gobierne el conjunto de partidos soberanistas incluidos, solo hay una papeleta. Es la papeleta del Partido Popular. Solo votando al Partido Popular ganará el Partido Popular. Que no nos engañen, que no nos llenen la cabeza de falsas informaciones. No importa que el bloque crezca. El bloque crece porque el PSOE se hunde. Andan por aí dicindo que sumamos moito e crecemos moito, o que creces ti o perde o outro. No importa que muchos votantes socialistas se vayan a quedar en casa porque no quieren que su voto vaya a un gobierno presidido por el separatismo. No importa que clarísimamente seamos una mayoría abrumadora los que quieren la Galicia del entendimiento, la Galicia abierta, la Galicia universal. Lo que es necesario es votarlo. Porque si el domingo la papeleta del Partido Popular se vota, no basta con sentir todo lo que he dicho, no basta con desearlo, no basta con serlo. Hay que votarlo y hay que votar al Partido Popular de Galicia para conseguir todo esto. Lo demás son palabras. La gran mayoría de gallegos, la gran mayoría de gallegas, que preferimos encontrarnos a dividirnos, que preferimos encontrarnos con el resto de los españoles, que preferimos encontrarnos en gallego y en castellano, que preferimos encontrarnos en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución, tenemos que encontrarnos en las urnas. Si nos encontramos en las urnas, entonces está claro que solo dependemos de nosotros mismos. Solo dependemos de nosotros mismos. Lo que hagan los demás es secundario. Insisto, dependemos de nosotros mismos. Y si vamos unidos, os puedo asegurar
que ganamos seguro. No probablemente, no posiblemente. Vamos a ganar seguro porque vamos a ir a votar unidos como hemos votado siempre. Unidos por Galicia, unidos por nuestra tierra, por nuestra gente, unidos por ser gallegos y por seguir siéndolo. Galicia se juega en los próximos 4 años este domingo. Y este domingo es el partido. No hay más partidos después. No hay posibilidad de la repetición. No hay la posibilidad de la tarjeta. No, el domingo. Galicia se juega a estar al lado de las soluciones de España. O entrar en los problemas de división que ya padecen otras tierras de España. ¿Para qué copiar lo que no funciona? ¿Para qué desperdiciar una fórmula segura, que es la fórmula de la convivencia y de la concordia y de darse la mano todos juntos, opinen lo que opinen, pero trabajar hacia el futuro por un país? Lo primero, estar al lado de las soluciones de España, es tener una Xunta que se dedica a lo qué? A la gente, a nuestra gente. Es tener una Xunta que se dedica a las prioridades de la gente. Es tener una Xunta que nace directamente de lo que vota la gente en la urna. Es tener un presidente que no tiene más compromisos que con la gente. Es tener un gobierno dirigido por el presidente que puede nombrar y cesar a su gobierno porque para eso es el presidente. Es tener un Parlamento que apoya al gobierno sin fisuras para que lo que apruebe el gobierno se debata en el Parlamento, se enriquezca y se apruebe posteriormente para seguir trabajando por la gente. Por eso, queridos amigos, esta es nuestra opción. Y la otra opción es copiar, es importar, es no tener criterio y coger el criterio de los demás. La otra opción nos lleva a lo que lleva en este momento a la mitad del pueblo catalán, que es a la fractura social, a la decadencia económica y a la fuga de inversiones y de empresas de nuestro territorio. Esto no va solo de partidos ya, No. Esto tampoco va de izquierdas o de derechas, esto va de lo que entendemos por Galicia y por España. Esto va de separatismo o de estar juntos. Esto va de averiar lo que funciona o mantener el motor en marcha con las máximas revoluciones. Y esto va de dejar de ser lo que somos para que una ideología decida lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que pensar. Y eso, queridos amigos, es la anulación de la persona. Y es que las personas hablamos por nosotros mismos, decimos lo que consideramos oportuno, hacemos lo que consideramos y decidimos por nosotros mismos. Por tanto, el domingo vamos a votar por la dignidad. Sí, por nuestra dignidad. Vamos a votar por una Galicia que no se arruga, por una Galicia que ha salido de los momentos más complejos ella sola, por una Galicia a la que ningún gobierno central le ha regalado nada, por la dignidad que nos quieren arrebatar con mentiras, con incumplimientos, con insidias y con calumnias. Vamos a votar con orgullo por lo que hemos logrado entre todos, empezando por los que han tenido que emigrar durante décadas y ahora ya sus hijos están volviendo a Galicia. Y es que hemos traído 17.000 chavales y chavalas de aquellos que han emigrado para volver a Galicia y queremos traer más. Y votemos con ambición, claro, pero ¿qué complejo vamos a tener? ¿Me pueden decir dónde funciona mejor la sanidad que aquí? A pesar de las dificultades y a pesar de que no tenemos médicos en primaria y en pediatría, ¿es que acaso hay algún sitio con un calendario de vacuna más amplio en Europa que el que hay en Galicia?
¿Es que acaso la tecnología de los hospitales gallegos no es la mejor de España? ¿Es que acaso, queridos amigos, no estamos haciendo entero un nuevo servicio gallego de salud, empezando por el Hospital de Coruña? ¿Es que acaso no hemos hecho grandes cosas con nuestro dinero y con nuestro presupuesto? Amigos, con la ambición de que Galicia siga siendo la líder de las comunidades autónomas. Para eso estamos aquí. Para reírle las risitas y las gracietas a Esquerra Republicana y a Bildu, no. Para ser un telonero del bloque como se está convirtiendo el Partido Socialista, no. Para ser una comunidad irrelevante a los efectos de las prioridades del gobierno, no. Queridos amigos, tenemos muy claro lo que es no. Y ahora vamos a decir lo que es sí. Digamos un sí rotundo a Galicia. Sí a una Galicia que se quiere a sí misma sin complejos. Sí a una Galicia que se da la mano con el resto de mis compatriotas, de nuestros compatriotas, de los españoles. Sí a una Galicia que anticipa y que va por delante de los demás. Sí a una Galicia que tiene una gestión responsable, de puertas abiertas al turismo y a la inversión. Que vengan a invertir a Galicia, hombre, no echar a nadie de Galicia. Sí a una Galicia que apoya a las familias. Sí a una Galicia que trata a los jóvenes como adultos. ¿Qué es esto de andar metiendo ideología en las aulas? El conocimiento es lo que necesitan las aulas, la ideología fuera. Fuera la politización de la educación. Viva la libertad en la educación para que después cada uno piense lo que quiera. Sí a una Galicia en la que cada uno habla la lengua que quiere en libertad. Ya sé que esto no entienden esto de la libertad. Amigos, a inmensa maioría dos galegos, incluso os que por idade non estudiamos galego porque non estaba no ensino obrigatorio, falamos galego porque escoitamos nos povos, as nosas avoas, os nosos pais. Agora todos os mozos e mozas desde fai décadas estudan galego. E, polo tanto, digamos alto e claro que a comunidade autónoma onde máis se coñece a lingua propia e onde máis se utiliza a lingua da terra é Galicia. O noso sistema educativo, o bilingüismo cordial, é exactamente o modelo que temos que implementar en toda España, donde hai comunidades con dúas linguas. Non importar a inmersión lingüística, non dá resultado, divide a xente nos recreos, nas clases. Sea una Galicia en la que la palabra tiene su valor. Oiga, que un político diga, oiga, yo voy a cumplir mi palabra. No hay nadie en el Consejo de Ministros que pueda hacerlo. No hay nadie en el Consejo de Ministros que pueda hacerlo. Queridos amigos, voy concluyendo. En el año 2009, Galicia rechazó el bipartito. ¿Os acordáis? El PSOE y el Bloque y el PSOE. Había un diputado simpático de la provincia de Lugo, al que echaron de la lista, claro, que dijo aquello, ya estaba un poco harto y dijo aquello, este goberno goberna por la mañá e fai oposición por la tarde. E tiña razón. Eso era o bipartito do ano 2009, pois agora hai máis razones que nunca, máis razones que entonces, para non repetirlo. Primero, porque ya no son dos, es el doble, son 4. Segundo, y en consecuencia, es el doble de nacionalismo. Y tercero, y esto es importante, este presidente, el presidente Rueda, hoy tiene mucha más experiencia de lo que tenía el candidato del Partido Popular en el año 2009, porque ha trabajado más, tiene más experiencia de gobierno y lo va a hacer mejor. Pues bien,
Para no contar lo que pasó en el 12 y en el 16, porque ya lo sabemos, nos vamos a la última, en el 20. En el 20 quisimos estabilidad en Galicia. Veíamos que el gobierno de Sánchez, ya en el 20, pues era una balsa de inestabilidad. Y dijimos, oye, mira, este proyecto de inestabilidad no me interesa. Pues si en el 20 votamos estabilidad, ahora tenemos muchas más razones para votar estabilidad. Y en el mes de julio, en las elecciones generales, Galicia volvió a confiar en el Partido Popular, dándonos el mejor resultado electoral de toda España. Y ahora sí que hay muchas más razones de las que teníamos en el mes de julio. Y es que ahora ya sabemos que aquellos cambios de opinión son verdaderas mentiras, son verdaderas falsedades, son elementos suficientes para que un gobierno europeo presente su dimisión. Yo le pido a los 700.000 gallegos que nos votaron en el mes de julio que vayan a votar. Y si los que votaron en el mes de julio, 700.000, van a votar el domingo, entonces, queridos amigos, vamos a volver a cumplir nuestra palabra. Porque un gobierno del Partido Popular en Galicia cumple su palabra. Votasen lo que votasen, entonces, también les pido, no solo los que fueron a votar, les pido al 80% de los gallegos que no votaron nacionalismo. En el mes de julio, el 80% de los gallegos no votaron al bloque. Por consiguiente, el 80% de los gallegos que no votaron al bloque no pueden permitir que gobierne el bloque. Sería un disparate que no tiene nada que ver con el sentimiento y con lo que quiere hacer realmente Galicia. Y yo le pido el voto de todos los gallegos al Partido Popular. De todos los gallegos que no votaron al bloque, le pido ese voto. No dejéis que el nacionalismo llegue a esta tierra. No hay ninguna tierra que le haya ido bien con el nacionalismo. Por eso, queridos amigos, en Galicia, que los vemos venir, que vemos crecer la hierba, os puedo asegurar que no es un buen plan el plan nacionalista, por mucho que intenten envolverse en papel de regalo. Yo termino y lo haré como empecé esta campaña, pero antes quiero deciros algo. Me siento muy honrado de este partido. El Partido Popular de Galicia sigue siendo, tengo aquí compañeros de Castilla-La Mancha, compañeras de Cataluña, compañeros de otros lugares, espero que no os moleste. El Partido Popular de Galicia sigue siendo el mejor partido popular en España. Es verdad, y las verdades en el Partido Popular se aceptan. Y por cierto, Diego, tengo que decir que de los 4 mítines del fin de campaña de las 4 elecciones últimas, nunca he visto un palesco con tanta gente como ahora. Tomo nota. Tomo buena nota para el mitin de las elecciones generales. Para el mitin de las elecciones generales, como este. Lo quiero como este. ¿Sabéis una cosa? Que el PP es un equipo. ¿Y sabéis otra? Que el PSOE no lo es. No lo es. No lo es porque ha perdido todas las comunidades autónomas a las que se ha presentado, salvo 2. Y nosotros hemos ganado todas, salvo 2. Y hoy el Partido Popular tiene más poder territorial, más responsabilidad que nunca. Somos un equipo y así ganamos en el pasado Galicia y así vamos a ganar el domingo aquí y os aseguro que vendrán más victorias en el futuro. Cuando este partido va en una misma dirección es imparable. Cuando este partido sabe lo que se juega es implacable. Cuando este partido sale al campo a ganar, gana. Y os digo que no hay una maquinaria más potente en España que el Partido Popular de Galicia. Y durante estos días, desde todos los presidentes autonómicos que estuvieron en este lugar, pasando por cada afiliado de este partido, hasta un servidor, hasta el presidente Rajoy, hasta el presidente y el candidato, hemos dado una respuesta al unísono.
Y con esa respuesta es la que nos proponemos llenar las urnas. Y como dije que iba a terminar esta campaña como empecé en el mitin de Pontevedra, pues vamos a ello. Mirad, efectivamente aquí hay personas del Partido Popular de distintas generaciones. El jefe de la tribu democrática del Partido Popular es José Manuel Romay. Ha estado aquí siempre. Pero no es el jefe porque manda, es el jefe porque tiene autoridad, que es muy distinto. Por consiguiente, en el partido hay que tener autoridad. Y la autoridad la dan los resultados, y el esfuerzo, y el trabajo, y el estudio, y la honestidad. Y que cuando tienes que elegir entre los principios y el poder, elija los principios. Y aunque otros crean que siempre se debe elegir el poder e intenten identificarte con aquellos que solo eligen el poder, no dar un paso atrás, seguir con los principios con independencia del poder, seguir adelante y no tenerle miedo a nada ni a nadie. A los principios sí, el poder pasa, los principios permanecen. Bueno, yo digo que voy a acabar como acabamos en el mitin de Pontevedra, que es la ciudad del candidato, del presidente Rueda, y quiero deciros que la ciudad de Coruña, Alfonso, acoge a todo el mundo. Me ha acogido a mí, te va a acoger a ti. Tienes que tener, si puedes, un hijo o una hija en La Coruña, pero eso es un tema tuyo y de tu mujer, que yo no voy a entrar porque es un poco complejo. Pero si lo tienes, bueno, vamos a ello. Pero una política en la que se puede confiar, Alfonso Rueda. Por una tierra en la que no se divida en dos a su gente, Alfonso Rueda. Por una Galicia que siga su propio camino y no traiga problemas importados de los otros lugares, Alfonso Rueda. Por la gestión responsable y el empleo, Alfonso. Por las prioridades de las familias, Alfonso. Por una Galicia que no entiende de imposiciones, Alfonso. Por una Galicia en unión e igualdad con el resto de España, Alfonso. Por una Galicia que funcione, Alfonso. Por un domingo en las urnas lleno de Alfonso. Galicia, 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 Galicia y por quinta vez, Galicia. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Yo, efectivamente, soy ese tal Alfonso Rueda del que acaba de hablar el presidente Feijóo. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que estáis aquí, a las casi 2000 personas que, como decía Alberto, estáis aquí para vernos cara a cara. A las casi 2000 también que están fuera, ya no sé en cuántas salas. Me voy ahora a Orense, a estar con... Ellos dicen que 4000 personas. Las voy a contar una a una para ver si pueden competir con Coruña. Que lo sepáis. Que lo sepáis.
E esas 8.000 que entre Coruña e Ourense nos van a arropar neste peche de campaña, que serían 80.000 se dixera o Bloque cantas son, pero non somos moito máis realistas, vos digo que moitísimas gracias, porque eu necesito sentirme arropado, necesito sentirme acompañado, necesito sentir que estades aí para moitísimas cousas, para esa maioría absoluta, para que Galicia siga progresando, para parar esa esquerda soberbia que ven a máis e que non ten ningunha razón. Para eso tamén necesito sentirme arroupado. E, polo tanto, amigas e amigos, gracias por facer desta campaña unha campaña inolvidable. Gracias por estar en todas partes, enchendo, como decía Alberto, cada recinto na que se fixo cada acto. Desde os máis pequenos, que ninguno foi moi pequeno, hasta os máis grandes. Desde os pabillóns en cada sitio, salóns de actos, a Praza de Touros, todo estaba cheo de xente e, sobre todo, cheo de calor. E, polo tanto, gracias a todos os militantes, os de base, todos os que ten o Partido Popular en tantísimos sitios, ali donde se vos chama, a cambio de nada, ou a cambio máis ben de sentir que formades parte de algo importantísimo, fundamental. Gracias a todos vos, gracias ao meu goberno que está aquí en segunda fila e que o chaman en todas partes por algo será, por estar en todas partes, representando o bo facer da Xunta de Galicia. E gracias, se me permitides, e simboliza moitísimas cousas, o primeiro militante do PP de Galicia. O militante máis disciplinado. Non sabía eu que o presidente Feijóo, co cal traballei tantísimo tempo, as súas órdenes, e moi a gusto, e moi orgulloso, non sabía eu se iba a ser capaz de estar exactamente donde lle pedíamos para cubrir todas esas zonas donde querían velo. Presidente, calquer sitio de Galicia hubiera estado orgulloso e contentísimo de que estiveras aí. Calquer sitio de Galicia quería velo. Pero o presidente Feijóo entendeu que esa campaña de peinar o territorio, esa campaña de estar en todas partes, de mirarlle a xente os ollos, de falar con todos vos directamente, esa é a campaña que gaña as eleccións. E, polo tanto, eu teño que decir, cando estamos a punto, efectivamente, de rematar a campaña, que sorte temos e que diferencia de presidentes entre o presidente do PP e o presidente do Partido Socialista. Vaya diferencia de presidentes. Presidente, gracias por coller o coche cada mañán e ir a todos os sitios de Galicia, acabar moi tarde e ter sempre esa disposición para que a xente te escoitara, para que a xente te seguira, para botarme unha man e para botarnos unha man. Gracias por non entender que isto, ti só sabes de sobra, levas moito tempo, coñeces Galicia perfectamente. Gracias por entender que isto non consiste en inventarse unha visita oficial, coller un Falcon, do Falcon a caravana oficial, da caravana oficial o mitin onde te piden o carné, do mitin onde te piden o carné, outra vez o Falcon, te vas, non comprometiches nada e non falaches con ninguén. Este presidente é diferente e por eso é o presidente que todos queremos. Gracias, Feijóo, por ser moi diferente. E tampouco me quero esquecer de todos eses galegos que están fora, eses galegos que tanto lle molesta a esquerda que voten, como se non tiveran dereito a opinar, como se non viviran Galicia en primeira persoa, preocupados, constructivos, con sentimento. Gracias a todo ese Partido Popular do exterior que se está batendo o cobre nestas eleccións autonómicas tamén. Moitísimas gracias. Amigas e amigos, estáis aquí para demostrar que levantar muros no sirve absolutamente de nada. Estáis aquí para demostrar que los que quieren levantar fronteras no entienden de qué va todo esto.
no entienden que los gallegos estamos orgullosos de ser gallegos y estamos orgullosos de ser españoles. Orgullosamente gallegos y orgullosamente españoles. Eu quero reivindicar a Galicia de todo o mundo. Eu quero reivindicar que cada galego viva onde viva, incluso vote o que vote, ten en nós alguén a quen mirar, alguén a que confiar. Por eso vos agradezo esta movilización espectacular durante esta campaña. Era absolutamente necesaria. Era a diferencia entre os que pensaban que nos íbamos a arrugar, os que pensaban que isto non iba a ser como era sempre e os que viron ao final que non só foi como foi sempre, foi, como decía Alberto, e collo ese guante, demostraremos que isto non vai parar, a mellor campaña que eu recordo. Por lo tanto, moitísimas gracias por virse arriba todo o mundo. Que era o que había que facer, era o necesario. Galicia non para e Galicia non pode parar de aquí en adiante. Por lo tanto, eu vos pido o último empusón, o último arreón, que todavía queda tempo hoxe, queda tempo mañán, aínda que sexa xornada de reflexión e non se poida pedir o voto, sí que se pode traballar con convicción. Queda tempo para ese último recordatorio ás persoas que nos importan, ás persoas que sabemos que nos fan caso, que nos escoitan. Queda tempo para ese último impulso. E o domingo eu non sei o tempo que vai facer, nin o preguntei. Dá igual que chova, dá igual que faga frío, dá igual que faga calor, o importante é que se vote. Por lo tanto, eu vos dou unha receita e un consello, se mo permitides, para o domingo. O domingo, este domingo, hai que atender a familia, hai que atender os amigos, hai que facer un pouco de deporte, os que fagan deporte, que lle recomendo a todo o mundo, hai que descansar, que nos domingos se descansa, e, sobre todo, hai que ir a votar. Eso non ten excusa de ningún tipo. E se imos votar, o domingo pola noite o celebraremos e el lunes toca trabajar. Ponerse a trabajar otra vez para que Galicia funcione desde el primer momento. Yo no voy a renunciar a cosas que he dicho durante la campaña. No voy a hacer cosas que dije durante la campaña que no haría en ningún caso. Para eso es necesaria esta mayoría, para pactar con todos vosotros, para no depender de nadie más. Y por lo tanto, yo os propongo una Galicia que funcione, ni nada más ni nada menos. Moitas gracias, Toñito. Eu veño, ahora que ainda se pode, a pedir o voto con convicción, con humildade e sabendo que hai que pedir o voto a todo o mundo. Os que xa sei seguro que nos van a votar e aqueles que están esperando moitas veces simplemente que se lles pida e se lles pida con argumentos e con convicción. E hai moita xente nesta campaña, nestas eleccións, que está esperando iso, moita máis que nunca, por moitas razóns. E, polo tanto, eu quero construir esa Galicia que soñaron os nosos avós, os nosos pais, que a construíron e que agora estamos disfrutando, cando todo é moito máis sinxelo do que o tiveron eles. E eu quero tamén construir esa Galicia para deixarlle aos nosos fillos, para que sigan construindo e, a súa vez, o deixen os fillos e todos os que teñan que vir despois. E nesto consiste en pasarse o testigo duns a outros. E eu quero esta Galicia onde os mozos son o presente, a xeración mellor preparada do mundo, pero tamén teñen que ser o futuro. Eu quero unha Galicia onde a ninguén se lle pregunte de onde ven, o que pensa, o que opina. E, polo tanto, eu quero unha Galicia onde, por suposto, a xente que vaya votar o PP, que este pensando en votar o PP, en votarme a min, en votar os meus compañeros o domingo, que saiba, por encima de todo, que imos cumplir os compromisos. A palabra dada vale moitísimo, moitísimo. E tamén lle quero decir a toda esa xente do Partido Socialista que non recoñece o seu partido, que se avergonza do seu partido, que non entende nada do que está pasando, que nos dea unha oportunidade, que non ten por que quedarse na casa, que arrisquen un pouco, que pensen,
que neste momento, para parar toda esa Galicia que lles anuncian os seus compañeiros oficiais, os que se quedan no partido, os que se dá todo igual, para parar esa Galicia que demostrou o Partido Socialista nesta campaña baixando os brazos, que lles dá igual porque reciben órdenes e non aquí, sino na Moncloa. Para parar esa Galicia que se entregou o nacionalismo o independentismo, o Partido Socialista, os verdadeiros socialistas, teñen que confiar en nós por esta vez, teñen que facelo e teñen que darnos unha oportunidade. E, por suposto, os que votaron a outros partidos noutras veces, porque, total, pensaron que íbamos a ganar. Os que apostaron por outras opcións, dicindo non pasa nada porque votemos, aínda que non vayamos a sacar nada, porque, total, o PP vai a ganar igual e nos votamos a opción que nos parece que hai que votar para mandarle un recado ao PP, a toda esa xente hai que dicirlle que esta vez os necesitamos máis que nunca e, por lo tanto, teñen que votarnos tamén sen ningunha dúbida. E despois de que todos fagamos unha reflexión, despois de que cada un vote o que estime conveniente, eu quero dicir unha cousa. Quero dicir que si teño a confianza, como espero, si temos a confianza o domingo, si seguimos dirixindo os destinos de Galicia, eu me comprometo, fora de sectarismos, fora de adoctrinamentos, fora de fronteiras, fora de galegos bos e malos, como quere facer esquerda, que eu vou gobernar para todos, para os que me votaron e para os que non, porque os galegos somos así, é o que hai que facer e esa é unha das enormes diferencias entre nós e eles. Amigos, moitas gracias. Amigos, nesa Galicia do separatismo que nos anuncian e que creen que nos poden impoñer, xa sabemos o que nos esperaría. Xa sabemos que eles solo entenden que pode haber un xeito de pensar, o seu, e ningún máis. Xa sabemos que eles pensan que solo pode haber unha maneira de sentir e de ver a vida, a súa, e ningunha máis. Xa sabemos que eles pensan frente ao orgullo, frente ao recoñecemento, frente á potencia, frente a esa marca de identidade que ter dúas linguas en Galicia, eles pensan que solo se pode falar unha. Pois non, se poden falar as dúas e cada un pode falar a lingua que queira. Faltaría máis. Liberdade para elexir, para vivir, para falar, para todo iso. Aquí, amigas e amigos, cabemos todos, se que esa é a clave e non hai ningunha máis. Eu vos pido que domingo teñamos isto moi claro. Eu vos pido que domingo votemos simplemente polo que somos, polo que é Galicia, unha Galicia aberta, unha Galicia que queremos un futuro compartido. Eu os digo, amigos, que non é el momento de separarse ahora mismo, todo lo contrario, é o momento de superarse, que hai muchísimos obstáculos que nos quedan todavía por superar juntos, unidos y convencidos. Y yo creo que en una Galicia que se supere a sí misma hay muchísimas ventajas, mucha más que en una Galicia que se separe y que se pelee. Eu quero que sexamos líderes en convivencia, que ese sentidiño, esa maneira que nos ven desde fora, e aquí hai moitos compañeros de outras comunidades autónomas, que siga sendo así. Esta Galicia que convive, esta Galicia tranquila, esta Galicia que non quere crisparse, nin levantar fronteiras entre os propios galegos, entre nós. Eu quero unha Galicia que siga sendo líder en formación da nosa xente nova, en innovación, en apoiar as familias tan importantes e tan criticadas sempre por esquerda. Unha Galicia líder en servicios públicos. Unha Galicia moi importante na que cada mozo ou cada moza en Galicia teña garantido un futuro a través do ensino. Que se quere facer formación profesional, que saiba que aquí temos unha formación profesional revolucionaria. Cada día mellor, cada día máis prestixiada. Unha Galicia na que os rapaces que se esforcen, a cultura do esforzo sigue sendo fundamental, o máis fundamental, os que se esforcen, que sepan que temos un pacto con eles e coas súas familias. O que estudie, o que vaya curso por ano, terá a universidade gratuita dende este mesmo ano. Dende este mesmo ano. E
esa educación de calidade gratuita dende o principio, esas escolas infantís que son gratuitas en Galicia e a día de hoxe en ninguna outra comunidade máis, vos garantizo unha cousa, mentras dependa de nós. Será unha educación na que as clases se eduque e se forme e non se dean mítines, que non hai que dar mítines nas clases, nin hai que adoctrinar, nin hai que implantar ideoloxía. A escola se va a estudiar e a formarse. E, polo tanto, esa Galicia que ten que axudar as familias para que críen os seus fillos e fillas. Esa Galicia que ten que seguir ofrecendo alternativas para o abandono escolar. Esa Galicia, efectivamente, como decía Diego, con menos impostos. Donde esa esquerda que cada día se invente un imposto novo, que saiba que en Galicia todo o contrario. As rebaixas fiscais se va a manter e faremos novas rebaixas fiscais. Cada día se pagarán menos impostos, máis cartos para a xente, máis cartos para as familias, máis cartos para vivir. E haberá que estar millor comunicada. E esas infraestructuras que ten que facer a Xunta de Galicia, por suposto, se farán. E as que temos que reclamar serán reclamadas. Coidaremos, porque os galegos tamén eso sabemos facer moi ben, coidaremos os nosos animais de compañía e a Xunta de Galicia axudará para iso. Eses pequenos temas que se identifican con a nosa maneira de ser tamén están nas nosas ocupacións diarias. Unha Galicia que respete a esos que tanto critica a esquerda. Cando a esquerda di que o Partido Popular de Galicia gana porque lle vota a xente maior, lles decimos, primeiro, un respeto, e segundo, non entendedes nada. Ganamos e vamos a ganar porque nos vota a xente maior, a xente mediana edad e a xente nova. Todo o mundo, senón sería imposible. Non entenden, non respetan e volverán a perder por iso tamén. Eu quero unha Galicia que preserve o noso enorme patrimonio cultural e natural. Unha Galicia que teña claro que estas oportunidades que temos agora, todos eses empresarios que recibía Alberto cando era presidente, que recibo agora, din todos o mesmo. Nós queremos vir aquí a Galicia, investir cartos, arriscar as nosas empresas, o seu futuro, crear postos de traballo se hai estabilidade. Se non vos metedes en líos. Se sabemos que vimos aquí as cousas van a estar tranquilas, ides ser previsibles, ides pensar que os empresarios creamos riqueza e non somos ningún problema. Eu tamén quero que isto siga así a partir do día 19. Definitiva, eu quero unha Galicia na que cada galego poida elexir como quere vivir aquí, como quere que sexa a súa propia historia persoal e a da súa xente. Unha Galicia que non teña nin imposicións, que vive en liberdade, que vive en plenitude e que non teñamos complexos. Unha Galicia, amigas e amigos, orgullosos de ser gallegos y gallegas y sin nada que envidiarle a nadie y sin tener que mirar hacia otros lados ni importar modelos que están fracasados, que crispan y que aquí no nos sirven. Por lo tanto, eu vos pido que votemos con orgullo de todo o que somos, con orgullo desta Galicia que vista todo o planeta. Por certo, aí me quero parar un momento. Outro día, no debate, os que o visteis, no debate que tivemos entre os 5 candidatos e candidatas, había algunha candidata da esquerda moi obsesionada con criticar a alguén o que lle debemos moitas cousas. Con criticar a alguén que, gracias ao seu empeño, a súa aportación, Galicia terá, próximamente xa ten algún a punto de empezar a funcionar, 7 residencias para maiores que están aí para ver e para presumir. Galicia vai ter, está tendo aparatos punteiros que valen moitísimos cartos e que salvan moitas vidas para loitar en medicina oncolóxica. Galicia ten a enorme sorte de ter unha persoa que a esquerda decidiu ir a por ela e demostran que non entenden nada, que son insensibles e que nós imos defender desde aquí a xente que aporta un respeto para Amancio Ortega desde a esquerda. Un respeto, xa está ben de decir o que lle espeta e non respetar a ninguén. E, polo tanto, amigos, esa oposición multipartita de esquerdas, esa oposición que durante a campaña pensou que podía decir o que lle petara, chegou o momento de xulgala tamén o día 18. Ese multipartito de esquerdas que se empeña en pintalo todo de negro, en non recoñecer absolutamente nada, xa non o traballo dos gobernos
durante estes anos do Partido Popular, que, por certo, cada vez que pediron a opinión dos galegos, os galegos dixeron adiante outra vez 4 anos máis por maioría absoluta. Lles dá igual, non respetan nada, están empeñados en falar mal de nós mesmos, deles mesmos ao final. Nada se fixo, todo se intentou destruir, todo se fixo con mala intención, diso absolutamente nada. Eu non vou parar en todas as propostas, porque estamos a final de campaña, que temos para estes 4 anos. Ora, tamén vos digo unha cousa, que ninguén confíe absolutamente nada nos plans milagro. Esa esquerda que con tanta alegría promete plans de choque para calquera cousa. Calquera que teña un problema aquí, que levante a man. Chegará calquer candidato ou candidata de esquerda e lle dirá que todo yo soluciona nun momento. Dá igual o que coste, dá igual de onde salgan os cartos, dá igual o que hai que deixar de facer para facer iso, lles dá exactamente igual. Sabedes por qué? Porque no fondo saben que van seguir sin gobernar e que non sabe si pode gobernar é capaz de prometelo todo. Polo tanto, eu me comprometo, nós nos comprometemos a que todo o que digamos, amigos e amigas, ímolo facer. Por iso eu vos pido esa confianza inmensa. Eu vos pido esa confianza para seguir traballando. A proposta deles é criticar. A miña, a nosa é gobernar dende o primeiro momento. Efectivamente, Toñito, por iso eu vos pido... Eu non quero gañar as eleccións para derrotar a ninguén. Eso non vale de nada. Decir que o meu objetivo é derrotar, que se vayan os que están e nada máis, eso non vale de nada. Eu estou aquí, nós estamos aquí para servir e para solucionar problemas. Eu estou aquí para mellorar a vida dos demais, non para tocar poder. O poder sirve para traballar e non ao revés. E, polo tanto, eu non quero que Galicia, a partir de agora, o único polo que sexa coñecida porque de repente aterrizou unha ideoloxía minoritaria que de repente queren facer mayoritaria. Eu non quero estar aquí e me presento ás eleccións para evitar que aqueles que creen que simplemente nos teñen que decir como hai que vivir, como hai que pensar, todo o que temos que facer, que non aceptan que somos plurais, de repente aterricen aquí e empecen a impoñer a súa visión. Eu o que pido é un voto por esta Galicia tan aberta, tan plural. E eu o que vos pido para rematar é que simplemente contestedes unhas preguntas moi sinceras que son exactamente o resumo do que temos que decir o 18 de febreiro. Eu vos pregunto, queredes ou non queredes unha Galicia que se sinta orgullosa do que somos, sí ou non? Moi ben, pois entonces aquí me tedes. Queredes ou non queredes unha Galicia que estea unida e mire cara adiante e non mire cara atrás e pense que hai que progresar? Queredes eso, sí ou non? Pois entonces aquí me tedes tamén. Queredes unha Galicia que sexa consciente, que sexamos conscientes de que somos unha parte fundamental de España, que non queremos que España lle vaya mal, sino todo o contrario, queremos construir España desde Galicia, sí ou non? Pois entonces aquí me ides ter tamén. E, por último, queredes unha Galicia libre de imposicións, libre de intereses ideolóxicos de minorías, libre para pensar e para decidir o seu futuro, sí ou non? Pois entonces aquí nos tedes, amigas e amigos. E, polo tanto, si queredes que Galicia funcione, si queredes que vayamos coa cabeza moi arriba, moi orgullosos de todo o que conseguimos, moi orgullosos dos gobernos de Feijóo, moi orgullosos destes 2 anos difíciles e moi orgullosos do que temos que conseguir, entonces confiad en nós, entonces depende de nós, entonces podemos construir a Galicia que queremos. Adiante, vémonos o 18 a celebralo despois e o 19 a traballar por Galicia, polo que somos, por toda a xente que está aquí. Adiante e moitísimas gracias, amigos, moitísimas gracias de verdade. A gañar e despois a traballar. Gracias. Juntos para gañar a vida día a día, hoxe e mañá tamén. Xuntos e que sintan todos que
que si van xuntiños temos máis camiños para facelos ben. Xuntos non habrá quen poda, miña nai querida, só sabemos ben. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos para gañar a vida día a día, hoxe e mañá tamén. Xuntos e que sintan todos que si van xuntiños temos máis camiños para facelos ben. Xuntos non habrá quen poda, miña nai querida, só sabemos ben. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos para gañar a vida día a día, hoxe e mañá tamén. Xuntos e que sintan todos que si van xuntiños temos máis camiños para facelos ben. Xuntos non habrá quen poda, miña nai querida, só sabemos ben. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos para gañar a vida día a día, hoxe e mañá tamén. Xuntos e que sintan todos que si van xuntiños